Entonces, imagínense que tenemos dos funciones, dos curvas, ¿ok? En el plano X y Y, las dos definidas en un intervalo AB. Entonces tenemos una curva inferior, que la voy a llamar f de x, y una curva superior, que la voy a llamar g de x, ¿ok? Entonces, hay una que está por encima de otra. Entonces, acá tengo una región del plano, que la voy a llamar región R, ¿ok? Entonces, de la región R del plano. Entonces, eh, la condición es que la primera función f de x es menor o igual a la segunda función g de x para todo x que pertenece al intervalo AB, ¿ok? Entonces, acá el problema es calcular el área de la región, ¿ok? O sea, el área de R. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a imaginar que tenemos acá un rectángulo infinitesimal, ¿ok? Nos vamos a mover verticalmente. Entonces, este rectángulo se pueden imaginar que el ancho es el diferencial de x, porque nos movemos sobre el eje x, ¿ok? Bueno, tal vez lo voy a dibujar más abajo, ¿ok? Entonces, imagínense, bueno, acá me estoy moviendo sobre el eje x, digamos, si este es un punto x cualquiera. Entonces, el ancho de este rectángulo es el diferencial de x, y la altura del rectángulo sería la parte superior menos la parte inferior, o sea, sería g de x menos f de x, ¿no? Entonces, a esta área la vamos a llamar diferencial del área, ¿ok? Entonces, diferencial del área, como es un rectángulo, va a ser base por altura, ¿ok? La altura es g de x menos f de x, y la base es diferencial de x, ¿ok? O sea, este es el área de un rectángulo, base por altura, la base es diferencial de x, la altura es g de x menos f de x, ¿no? Entonces, la idea es sumar todo, o sea, si quiero calcular el área de esta región R, tengo que sumar el área de todos los rectángulos. Entonces, imagínense que tuviera infinitos rectángulos acá. Entonces, sumo las áreas de esos rectángulos. Entonces, tendríamos la fórmula del área de la región R. Entonces, va a ser la integral. O sea, integro esto, ¿no? O sea, la integral desde A hasta B de la diferencia. O sea, g de x menos f de x diferencial de x. Entonces, para calcular el área de una región comprendida entre dos curvas, integro la diferencia g de x menos f de x desde A hasta B. ¿Ok? Y esa sería entonces la fórmula, ¿ok? O sea, esta expresión nos permite calcular el área entre dos curvas. No sé si tienen preguntas. Ok, vamos a algunos ejemplos del cálculo de áreas, ¿ok? Ejemplo, hallar el área acotada, hallar el área acotada por las gráficas de la raíz de x, y igual a la raíz de x y y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí hay que graficar estas dos funciones, la raíz de x y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a graficar, bueno, las dos son parábolas, solamente que, bueno, raíz de x es una parábola horizontal, ¿no? ¿Ok? Estos son mis ejes x y igual a x al cuadrado es la parábola vertical, ¿no? Que todos conocen. ¿Ok? Entonces esta es la función y igual a la raíz de x, y esta es la función y igual a x al cuadrado. Entonces nos estarían hablando de esta región entre las dos parábolas. ¿Ok? Entonces, un punto de intersección es el origen, y este punto de intersección, podemos hallar los puntos de intersección. Y los puntos de intersección simplemente igualo las ecuaciones, es decir, y igual a raíz de x y y igual a x al cuadrado. O sea, si quiero hallar la intersección entre las curvas,
Entonces resuelvo el sistema formado por las dos ecuaciones. Entonces igualando las y's, tendría raíz de x igual a x al cuadrado. Entonces de aquí despejo x, ¿no? Entonces si elevo al cuadrado va a ser x igual a x a la cuarta. Y de acá tendría x a la cuarta menos x igual a cero, ¿no? Entonces de aquí puedo factorizar, sería x menos 1 por, eh, perdón, podríamos factorizar la x, ¿no? Si factorizo la x sería x al cubo menos 1. Entonces me da una solución x igual a cero y la otra sería 1, ¿no? Entonces este punto sería 1. Bueno, el cero ya lo tenemos acá, es 0. Cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando x vale 1, y vale 1 al cuadrado, o sea, 1. Entonces, este punto de intersección es el punto 1, 1, ¿ok? Entonces, fíjense acá, es el movimiento para el área, es así, es vertical. Entonces, justamente es una región que está comprendida entre una curva superior, que sería la raíz de x, y una curva inferior, que sería x al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el resultado de arriba. Entonces, el área va a ser la integral. La x se mueve desde 0 hasta 1 de la diferencia. Entonces la curva superior es raíz de x menos la curva inferior es x al cuadrado. Entonces raíz de x menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces la diferencia, la superior menos la inferior. Entonces eso tenemos que integrar. Entonces sería la integral de 0 hasta 1. Raíz de x es x a la 1 medio menos x al cuadrado. Entonces son potencias de x y no es difícil de integrar, ¿no? Integral de x a la 1 medio, le sumo 1, va a ser x a la 3 medios sobre 3 medios, que es 2 tercios, menos la integral de x cuadrado, que es x al cubo sobre 3, entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces en 1, esto sería 2 tercios menos 1 tercio, es 1 tercio, ¿no? Y en 0 es 0 nomás, entonces 1 tercio menos 0 sería 1 tercio, ¿no? Entonces el área, el área de la región vale 1 tercio. ¿Ok? Ok, preguntas. Ok, hay que graficar acá, ¿no? Ok, hagamos unos dos ejemplos más de este estilo. Eh, hallar el área acotada por las gráficas de y igual a x cuadrado más 2x, que es una parábola, y y igual a menos x más 4, que es una recta. ¿Ok? Entonces acá, bueno, hay que graficar, ¿ok? Vamos a graficar, ¿ok? Entonces son los ejes x y y. Entonces primero voy a graficar esta parábola, ¿ok? Entonces la parábola y igual a x cuadrado menos 2x. Bueno, es una parábola vertical hacia arriba. Los ceros, o sea, si esto lo factorizan sería x por x más 2, ¿no? Entonces los ceros serían el 0, el origen y menos 2. ¿Ok? Entonces más o menos sería una parábola de esta forma, ¿ok? Ok, esa es la parábola. Ahora, la recta es este de acá, bueno, y igual a menos x más 4, ¿no? Es una ecuación lineal, entonces, eh, o sea, su ordenada al origen es 4, por acá, digamos, y su pendiente es menos 1, entonces sería de bajada, ¿ok? Más o menos algo así, ¿ok? No lo estoy dibujando exacto, ¿ok? Entonces aquí tengo dos puntos de intersección. ¿Ok? El punto P y el punto Q. Entonces vamos a hallar los puntos de intersección. Los puntos de intersección. Entonces para hallar los puntos de intersección, resuelvo el sistema formado por ambas ecuaciones, ¿no? Entonces aquí las y ya están despejadas, entonces igualo las y. X cuadrado más 2x es menos x más 4.
Entonces, x cuadrado, el menos x pasa a sumar, entonces sería más 3x menos 4 igual a 0. Y de acá, bueno, calculo x, esto se puede factorizar como x más 4 por x menos 1 igual a 0. Entonces, x sería menos 4 y x sería 1, ¿no? Ahora, si quieren calcular la y, ahora, si x vale menos 4, entonces y va a ser menos 4, menos 4 más 4 sería 8. Entonces, este punto sería menos 4, 8. Y si x vale 1, y vale menos 1 más 4, 3. Entonces, este punto sería 1 y 3. ¿Ok? Entonces, el área de la región, o sea, el área que nos piden es esta área entre la parábola y la recta. ¿Ok? Entonces, tengo acá una curva superior y una curva inferior. La superior es la recta, la inferior es la parábola, ¿no? Entonces, acá, fíjense que la X, bueno, el movimiento es vertical acá también, ¿no? Entonces, la X se mueve desde menos 4 hasta 1, ¿no? Entonces, el área va a ser la integral desde menos 4 hasta 1. La X se mueve desde menos 4 hasta 1. La función superior es la recta, es decir, menos x más 4, menos la inferior, que es la parábola. La parábola es x cuadrado más 2x. ¿Ok? Diferencial de x. Entonces integro esa diferencia. Entonces acá va a ser menos x menos 2x, va a ser menos 3x más 4 menos x cuadrado, ¿no? Entonces simplemente tendría que integrar esta diferencia y esto no es difícil de integrar, ¿no? Eh, Va a ser menos 3, la integral de x es x cuadrado sobre 2, más 4x, y la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, bueno, si evalúan en 1 y en menos 1, esto les da lo mismo, entonces al restar les va a salir 0. Aquí va a ser 4, menos 4, esto va a ser 8. 8, y aquí en 1 va a ser un tercio, y en menos 1 va a ser menos un tercio, entonces al restar va a ser 2, un tercio menos un tercio va a ser 2 tercios. Entonces esto va a ser 24 tercios. ¿Ok? Perdón, 22 tercios, ¿no? 22 tercios. Entonces el área sería de 22 tercios, ¿ok? Ok, entonces es Ingeniero, importante, ¿sí? perdón, ¿no era de -4 a 1 o estoy equivocada? Ah, sí, sí, perdón. Sí, acá, gracias, ok. Esto es de menos 4 a 1, esto es de menos 4 a 1, ok. Ok, entonces esto está mal, ok. Ok, entonces reemplazando, a ver, vamos a hacer. eh, entonces sale 125 sextos, ok. Ok, este sale el área, ok. Ok, preguntas. Ok, veamos otro ejemplo. Ejemplo, hallar el área acotada por las gráficas. Hallar el área acotada por las gráficas de... la primera ecuación es y cuadrado igual a 1 menos x. Y la segunda ecuación es 2y igual a x más 2. ¿Ok? Ok, entonces acá, fíjense, la primera, y cuadrado igual a 1 menos x, y cuadrado igual a 1 menos x. Esto es como una parábola, ¿no? Si ustedes despejan la x de acá, va a ser 1 menos y cuadrado.
Entonces es una parábola, solamente que es una parábola en la que X depende de Y, ¿no? Entonces sería como una parábola horizontal, ¿no? Entonces acá tengo mis ejes X y Y, ¿ok? Entonces X igual a 1 menos Y cuadrado, entonces va a ser una parábola, o sea, echada, ¿no? Porque X depende de Y, ¿no? Es hacia la izquierda. Entonces sería algo así, ¿ok? Que voy a poner X igual a 1 menos Y cuadrado. La segunda es una recta, ¿no? O sea, aquí lo mismo, 2y igual a x más 2 es una recta. Si de aquí despejan x, sería 2y menos 2, o sea, es una recta. O sea, también lo pueden ver como que x depende de y. O sea, es como cambiar el sistema de referencia, ¿ok? Entonces, una recta con ordenada menos 2 sobre el eje x, o sea, por acá, digamos, y la pendiente es de 2, ¿ok? Pero de x en función de y. O sea, va a ser una recta, algo así, ¿ok? Perdón. Eh, Inge, una duda. C, Eh, como usted dice, en realidad no importaría si respetamos los valores de X o de Y, prácticamente sería la misma recta, ¿no? Me interesa. sí, no importa si despejamos y en función de x o x en función de y, el gráfico es esta recta, ¿ok? Es la misma recta nomás. Listo, Inge, gracias. Ok, los puntos de intersección, vamos allá a los puntos de intersección. Eh, entonces, acá, bueno, básicamente he despejado la x, entonces igualo las x, va a ser 1 menos y cuadrado igual a 2y menos 2. Entonces esto pasa al otro lado, sería y cuadrado más 2y. El 1 pasa al otro lado, sería menos 3 igual a 0. Entonces aquí tendría y menos y más 3 por y menos 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces tendríamos y igual a menos 3 y y igual a 1, ¿no? Entonces calculan la x. Si y vale menos 3, entonces reemplazan acá. 2 por menos 3 menos 2 sería menos 8. Entonces, ¿qué sería el punto P? Pues el punto P sería menos 8 y menos 3. Y si y vale 1, x vale 2 por 1 menos 2, 0. Entonces, este punto de acá es 0 y 1. Entonces, esta es mi región. Es una región horizontal esta vez, ¿no? Pero fíjense, o sea, la estrategia va a ser la siguiente, o sea, es como cambiar de ejes, o sea, mi movimiento es horizontal ahora, donde mi eje independiente es el eje y mi eje dependiente es el eje x. Entonces acá es como que cambio los ejes, entonces el área va a ser la integral. Esta vez me estoy moviendo sobre y. Entonces y varía desde menos 3 hasta 1. Entonces me estoy moviendo sobre y, desde menos 3 hasta 1. Entonces la curva superior, en este caso sería la curva a la derecha, sería la parábola, o sea, cuya ecuación es 1 menos y cuadrado. Y la curva inferior es la recta, que es 2y menos 2. Entonces va a ser eh, desde la curva superior, o sea, 1 menos y cuadrado, menos la curva inferior, que es 2y menos 2, y aquí es diferencial de y, porque el movimiento es respecto al eje y, ¿ok? Entonces, no cambia el razonamiento, lo que cambia es un poco el punto de vista, es el punto de vista, o sea, es como pensar que el eje independiente fuese ahora el eje y, ¿ok? Entonces, esto sería la integral desde menos 3 hasta 1. Esto lo restamos, va a ser 1 menos menos 2 es 3, menos y cuadrado, menos 2y, diferencial de y. Entonces, la integral va a ser 3y menos y cubo sobre 3, menos y cuadrado, evaluado desde menos 3 hasta 1. ¿Ok? Entonces, igual son polinomios, bueno, eh, son polinomios los que están saliendo, entonces no es tan complicado integrarlos, ¿no? Entonces evaluamos en 1 y evaluamos en menos 3 y lo restamos, entonces sale 32 tercios, ¿ok? Entonces el área de esa región es 32 tercios.
Ok, preguntas. Dije, entonces cuando se evaluamos sobre el eje X, es el que está arriba menos el que está abajo. Cuando evaluamos en el eje Y, es el que está a la izquierda menos el que está a la derecha. ¿Puede ser? Sí, ¿Correcto? sí, ¿O si es evaluamos sobre el eje Y, es la derecha menos la izquierda. Sí, derecha menos izquierda, no izquierda menos derecha? sí, derecha menos izquierda. Sí. Ah, ya. Bien, gracias. Y que en esta clase o sea, de áreas, tendríamos que trabajar con las Y's, ¿verdad? Sí, mucho depende de la región. Si la región es horizontal, como en este caso, entonces es preferible verlo X en función de Y. Si la región es vertical, entonces como hacíamos siempre, Y en función de X. O sea, todo depende a qué eje lo escojamos como variable independiente, ¿no? En este caso, como mi región es horizontal, me conviene ver al eje Y como la variable independiente. Ok, otra aplicación de las integrales es el cálculo de volúmenes. ¿Ok? Volúmenes de sólidos. ¿Ok? Bueno, la idea es la siguiente, digamos, imagínense un sólido cualquiera en el espacio, una piedra, digamos, una papa, ¿ok? Esto ya es tridimensional, ¿ok? Entonces es un sólido en el espacio, entonces esto de aquí ya, o sea, es un sólido S, ¿ok? Entonces, existen formas de calcular el volumen, o sea, la idea más básica es, digamos, movernos en un eje, digamos, ya depende de la forma del sólido, digamos, y ese eje, digamos, que sea nuestro eje X, es un eje, entonces, y hacer cortes, o sea, vamos a hacer cortes del sólido perpendiculares al eje X, ¿ok? Entonces, digamos, acá se van a formar secciones transversales, no necesariamente son círculos, pero bueno, acá, digamos, este es A de X, es como un área transversal. Y bueno, con un ancho, el ancho, o sea, sería como un disco esto, ¿no? O sea, no es necesariamente un círculo, puede ser cualquier figura acá. El ancho es el diferencial de X, ¿ok? Entonces, si llamamos al volumen como el diferencial del volumen, ¿ok? Entonces, el volumen va a ser el área por el ancho, que es diferencial de X, o sea, va a ser A de X diferencial de X, ¿no? Entonces el volumen del sólido, o sea, el volumen de ese va a ser, digamos, nuestra X se mueve desde A hasta B, ¿ok? Entonces va a ser la integral desde A hasta B de estos volúmenes de discos, o sea, sería el área transversal A de X por el diferencial de X. Entonces todo depende, o sea, si queremos calcular volúmenes de sólidos, todo depende si se puede hallar una función área de corte transversal, es decir, mucho depende de la forma del sólido, escogernos una dirección de movimiento y si en esa dirección de movimiento hacemos cortes perpendiculares al sólido y podemos calcular el área de cada corte que va a depender de X. Entonces, si podemos hacer eso, entonces el volumen del sólido va a ser la integral de esa área A de X en función de X, desde A hasta B. ¿Ok? Entonces, esta es una idea general para calcular volúmenes. ¿Ok? Entonces, en la práctica todo depende de cuán factible o cuán fácil sea calcular estas áreas transversales, ¿ok? Un caso muy particular son los volúmenes de revolución, ¿ok? Ese es un caso muy particular. Volúmenes de revolución. ¿A qué se refiere esto? Eh, Volúmenes de revolución, o sea, este es un caso particular, o sea, es como que, imagínense que tenemos una función desde A hasta B, o sea, cualquier función, ¿ok? Y igual a f de x, ¿ok?
Y esta función lo hacen girar alrededor del eje X. Entonces va a formar un sólido de revolución. ¿Ok? ¿No? O sea, digamos en esta figura como una maceta, digamos, ¿ok? Entonces, lo que está girando va a generar un volumen de revolución, ¿no? Ese es un caso particular, ¿ok? Entonces, si yo me sitúo en cualquier X acá, lo que gira, o sea, aquí sí se forman discos, ¿ok? Son discos, ¿ok? Entonces, son como cilindros cuyo ancho es muy, muy pequeño, ¿ok? Entonces, acá son círculos, entonces el radio de revolución, el radio va a ser la función f de x, ¿no? Entonces, el área, en este caso, el área lateral va a ser la de una circunferencia de radio f de x, o sea, va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no? Porque es la de un disco perfecto, ¿ok? Entonces, el volumen va a ser la integral desde a hasta b del área transversal, que es pi por la función al cuadrado diferencial de x, o sea, estoy reemplazando acá nomás, donde el área transversal es pi por la función al cuadrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el volumen de revolución, bueno, la pi es constante, va a salir, entonces va a ser pi, la integral desde a hasta b de la función al cuadrado. ¿Ok? Y tendríamos, esta sería la fórmula entonces para calcular volúmenes de revolución. ¿Ok? De revolución alrededor del eje X. ¿Ok? Alrededor del eje X. ¿Ok? Entonces, es un caso particular. Entonces, si ustedes quieren calcular el volumen de, o sea, si hacen girar una función desde A hasta B alrededor del eje X, entonces el volumen de revolución generado es pi, la integral por la integral desde A hasta B de la función al cuadrado. ¿Ok? Ok. Veamos ejemplos de volúmenes de revolución. Ejemplo, vamos a hallar, vamos a hacer un ejercicio de demostración. Demuestre que el volumen V de una esfera de radio R es, bueno, esto es bastante conocido, ¿no? El volumen de una esfera de radio R es 4 tercios pi radio al cubo, ¿no? Es bastante, bueno, este resultado ya se conoció en la época de los griegos, ¿no? Entonces vamos a demostrar eso nuevamente, ¿ok? Bueno, usando integrales esta vez, entonces. Entonces la idea es hacer girar una circunferencia, ¿no? O sea, si tenemos la circunferencia de radio R justamente, ok, o sea, desde menos R hasta R, o sea, su ecuación, la ecuación de la circunferencia sabemos que es x cuadrado más y cuadrado igual a R al cuadrado, y si de aquí despejan Y, el x al cuadrado pasa a restar, sería raíz de R cuadrado menos x al cuadrado, esta es la circunferencia. Entonces, si lo hacen rotar alrededor del eje X, van a tener justamente el volumen del sólido generado es una esfera. ¿Ok? Entonces ahí se va a formar la esfera al rotar. ¿Ok? Entonces, a ver, o sea, de manera general van a tener una esfera, ¿ok? Entonces o sea, se forma una esfera, ¿no? Al rotarlo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿ok? Entonces el volumen va a ser pi por la integral, ¿desde dónde hasta dónde rota? Desde menos r hasta r. La función al cuadrado. La función es esta raíz. Entonces sería la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Entonces va a ser pi, la integral desde menos r hasta r. Entonces la raíz al cuadrado, desaparece la raíz, entonces tendríamos r cuadrado menos x cuadrado de x, ¿no? Entonces va a ser pi por, y bueno, esto ya integrar no es tan difícil. La integral de r cuadrado es constante, va a ser r cuadrado por x menos la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, desde menos r hasta r, ¿ok?
Entonces reemplazamos aquí, va a ser R menos menos R, 2R, entonces va a ser 2R cubo menos, y acá R cubo sobre 3 menos menos R cubo sobre 3 sería 2R cubo sobre 3. Entonces simplificando sería justamente 4 tercios pi radio al cubo, ¿no? Entonces hemos vuelto a encontrar el volumen de una esfera, o sea, lo que nos enseñaban en colegio. ¿Ok? El volumen de una esfera, 4 tercios pi radio al cubo, pero bueno, lo hemos obtenido, lo hemos justificado con integrales esta vez, ¿ok? Entonces es una aplicación, ¿no? Ok, preguntas. Ok, entonces acá también nos podemos preguntar, ¿qué pasa si dos curvas son las que giran alrededor del eje X? ¿Ok? Entonces, si ya no es una curva, son dos curvas, bueno, se llama método de la arandela. Pero bueno, la deducción es básicamente similar. Imagínense que tenemos acá dos curvas, una inferior y otra superior. ¿Ok? Esto es y igual a f de x, la inferior, y la superior es otra, cualquiera, y igual a g de x. Entonces, desde A hasta B. ¿Ok? Entonces, esto va a girar. ¿Ok? O sea, aquí es un poquito más difícil imaginarse. Eh, entonces, esto va a girar, ¿ok? Alrededor del eje X. Entonces, se va a formar un sólido hueco, ¿no ve? O sea, con un hueco al centro. ¿Ok? Bueno, eso tendrían que imaginarse, es como una maceta con un hueco al centro, ¿no? Y acá, bueno, digamos, en esta base se va a formar un anillo, ¿no? ¿Ok? Entonces hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Digamos, o sea, digamos, este es el sólido S, entonces el volumen del sólido lo pueden ver como, bueno, acá la condición es nuevamente que f de x sea menor o igual a g de x para todo x, bueno, digamos los dos son positivos, mayor o igual a cero, para todo x que pertenece al intervalo AB. Entonces el volumen de ese pueden decir que es el volumen del grande menos el volumen del hueco. El volumen del grande va a ser pi, la integral desde A hasta B de la función mayor, que es g de x al cuadrado, menos el volumen del hueco, que va a ser pi, la integral desde A hasta B de la función inferior, que es f de x al cuadrado, ¿no? O sea, sería el volumen del grande menos el volumen del hueco. Entonces, el volumen del sólido sería, factorizando pi, las dos integrales son desde A hasta B, entonces sería la integral desde A hasta B de g de x al cuadrado menos f de x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, sería como una nueva fórmula, pero en realidad esta fórmula se deduce de la anterior, ¿no? O sea, el volumen de un sólido es pi por la integral desde A hasta B de la función mayor al cuadrado menos la función menor al cuadrado, ¿ok? Ok, ¿preguntas? Ok, ejemplo. Hallar el volumen, hallar el volumen V del sólido formado al girar alrededor del eje X, alrededor del eje X, la región acotada por la recta y igual a x más 2 y la otra recta y igual a x para x variando desde 0 hasta 3. ¿Ok? Entonces, bueno, no es difícil aquí graficar tampoco. O sea, son dos rectas, ¿no? Lo que tenemos que hacer girar. Entonces acá, eh,
La primera recta es y igual a x más 2, o sea, su abscisa en el origen es 2, entonces tiene pendiente 1. Y la otra recta es y igual a x, ¿ok? Entonces va a ser algo así, desde 0 hasta 3, ¿no? Entonces es esta región la que va a girar, ¿no? ¿Ok? Entonces eso se imaginan. O sea, cuando una recta gira alrededor del eje X, se forma un cono truncado, ¿no? Entonces, más o menos lo que tienen que imaginarse es, la figura que se va a obtener es como un cono truncado, pero con un hueco, ¿no? O sea, sería algo así. O sea, hay un hueco ahí. El hueco es un cono, ¿ok? Entonces, más o menos es, ¿ok? Ese sería el sólido, ¿ok? O sea, sería un cono truncado menos un cono, ¿ok? Entonces aquí la función superior es y igual a x más 2 y la función inferior es y igual a x. Entonces el volumen va a ser pi, la integral, la x varía desde 0 hasta 3. La función superior es x más 2 al cuadrado menos la función inferior que es x al cuadrado, ¿ok? Entonces estoy usando esta última fórmula de acá, ¿no? La superior al cuadrado menos la inferior al cuadrado, ¿ok? Entonces va a ser pi, la integral de 0 hasta 3. Esto lo voy a simplificar. X cuadrado se va a ir, entonces el doble producto va a ser 4x. El cuadrado de 2 es 4. El x al cuadrado se va a ir, ¿ok? Bueno, ahí el 4 lo podemos sacar. Va a ser 4pi, la integral de 0 hasta 3 de x más 1, ¿ok? Entonces esto va a ser 4 por pi, y bueno, son integrales fáciles las que estamos haciendo, ¿no? La integral de x es x cuadrado más sobre 2 y la integral de 1 es x. Entonces de 0 a 3, en 0 va a ser 0 y en 3 va a ser 3 al cuadrado sobre 2 más 3. Entonces va a ser 9 medios más 3 es 15 medios por 4 va a ser 30 pi, ¿no? Entonces el volumen de este cono con hueco es 30 pi, ¿ok? Ok, ¿preguntas? Ok. em, a ver, hagamos un ejemplo donde esta vez hagamos girar un sólido, pero alrededor del eje Y, ¿ok? Encuentre el volumen del sólido formado por la región que gira alrededor del eje Y esta vez, eh, acotado por, bueno, la región acotado por Y igual a raíz de X y Y igual a X, ¿ok? Entonces, bueno, tampoco son gráficas muy complicadas. Entonces, primero hay que graficar la región. Entonces, Y igual a raíz de X es la parábola echada, ¿no? Y igual a raíz de X. Y Y igual a X es la recta que pasa por el origen, ¿no? Digamos esta de acá. Entonces, Y igual a X. Entonces, los puntos de intersección van a ser 0, 0. Y este punto va a ser 1, 1. Lo pueden calcular igualando las ecuaciones, ¿ok? No es tan difícil. Entonces, esta es la región, pero lo vamos a hacer girar alrededor del eje Y. Entonces, si hacemos girar alrededor del eje Y, entonces va a formar un tipo embudo, ¿no? Algo así, si se imaginan. O sea, más o menos. No, los laterales van a ser rectos aquí. Y acá, bueno, sería es como un embudo hueco.
O sea, ok. Bueno, y eso gira, ¿no? Algo así. ¿Ok? Entonces, ese es el sólido, ¿ok? Entonces, el volumen, acá también me conviene verlo como un sólido de revolución, pero alrededor del eje Y. Ahora, la Y se mueve desde 0 hasta 1, ¿no ve? Entonces, lo que gira es esta parte, ¿no? Entonces, voy a emplear la misma fórmula, pero viendo a la Y como variable. Entonces, voy a hacer pi por la integral. La Y se mueve desde 0 hasta 1. La función superior sería la recta, que en este caso es la que está más a la derecha, sería x igual a y. O sea, hay que escribir x en función de y, entonces sería la función superior al cuadrado, y cuadrado, menos la función inferior sería la de la izquierda, donde hay que despejar x en función de y. O sea, si elevo al cuadrado, x sería y cuadrado. Entonces, esta es la función inferior o más a la izquierda. Entonces, esto al cuadrado sería y a la cuarta. ¿Ok? Entonces, estoy empleando la misma fórmula nomás, solamente que viendo a la y como variable independiente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya es fácil de integrar. La integral de y cuadrado es y cubo sobre 3. La integral de y a la cuarta es y a la quinta sobre 5, evaluado desde 0 hasta 1. ¿Ok? Entonces, eso reemplazan. En 0 les va a dar 0, en 1 va a ser 1/3 menos 1/5, es 2 sobre 15 por pi. Eso va a ser 2 pi sobre 15. ¿Ok? Entonces el volumen del sólido de revolución alrededor del eje Y es 2 pi sobre 15, ¿ok? Ok, ¿preguntas? Ok, a ver, haremos otros ejemplos de volúmenes de revolución. Vamos a hallar volúmenes de casquetes esféricos, ¿ok? Estas fórmulas normalmente lo encuentran en formularios, pero vamos a deducir, ¿ok? Hallar el volumen de un casquete esférico de radio R y altura h. O sea, ¿qué es un casquete esférico? Un casquete esférico, bueno, o sea, pueden imaginarse una esfera, ¿ok? De radio R, ¿ok? De manera tridimensional. Y bueno, el radio entonces es R mayúscula, entonces el casquete, digamos, hacen un corte horizontal, entonces les va, digamos, se van a quedar con la parte superior, ¿ok? Y esa parte superior es el casquete, ¿ok? Entonces, altura h se refiere a que justamente desde la parte superior, o sea, esto tiene una altura de h, ¿ok? De ahí el nombre de casquete, o sea, es la parte superior de una esfera, ¿ok? Entonces, tenemos que calcular el volumen en función de R y de H, ¿no? Porque el casquete depende del radio, a la esfera a la que pertenece y la altura, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, la idea es verlo al casquete esférico también como un sólido de revolución, ¿ok? Digamos acá, tienen la circunferencia. Bueno, la idea es hacer girar una circunferencia de radio r, o sea que es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. De aquí despejan la y, va a ser raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, como yo quiero que el ancho sea h, entonces lo voy a hacer girar desde r menos h hasta r, ¿no? O sea, y se va a formar un casquete esférico, ¿ok? Justamente para que este ancho sea h, entonces lo hago girar desde r menos h hasta r, ¿no? Entonces, o sea, lo estoy girando un poco, ¿no? O sea, para obtener el casquete. Entonces, el volumen va a ser pi, es un sólido de revolución, la integral desde r menos h hasta r, porque estoy haciendo girar desde r menos h hasta r,
de la función al cuadrado. La función es esta raíz. Entonces nuevamente sería la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí, o sea, lo vemos como un sólido de revolución. Entonces va a ser pi, la integral desde r menos h hasta r. La raíz al cuadrado se va a ir, va a ser r cuadrado menos x al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces aquí son polinomios, entonces la integral de r cuadrado es r cuadrado por x y la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. ¿Ok? Entre r menos h y r. ¿Ok? Entonces reemplazamos aquí en r, sería r cubo menos r cubo sobre 3, o sea, va a ser pi, r cubo va a ser 2r cubo sobre 3, menos, reemplazamos en r menos h, sería r cuadrado por r menos h, menos menos más r menos h al cubo sobre 3. ¿Ok? Y esto simplificamos, hacemos como un denominador 3, entonces va a ser pi tercios, 2r cubo menos 3r cuadrado por r menos h más r menos h al cubo, que sería r cubo menos 3r cuadrado h más 3rh cuadrado menos h cubo. ¿Ok? Y bueno, esto lo simplificamos, lo vamos a distribuir. Aquí tendría menos 3r cubo, se va a ir con 3r cubo, ¿no? Esto se va a ir. Aquí 3r cuadrado h se va a ir con menos 3r cuadrado h. Bueno, sí, sí. 3r cuadrado h se va a ir con menos 3r cuadrado h. Entonces solamente nos va a quedar esto, ¿ok? Entonces va a ser pi tercios por... Entonces de aquí voy a factorizar h cuadrado por 3r menos h. ¿Ok? Entonces ese sería el volumen de un casquete esférico, ¿no? Por ejemplo... Este tipo de fórmulas lo suelen encontrar en formularios, ¿no? De volúmenes. Por ejemplo, si H vale R el radio, entonces tendría que ser la mitad del volumen de una esfera, ¿no? Si reemplazan aquí H por R, sería 3R menos R, sería 2R por R cuadrado por pi tercio, sería 2 pi tercio sería al cubo, sería la mitad de una esfera, ¿no? Entonces coincide, ¿ok? Ok, ¿preguntas? Pues hemos deducido, o sea, muchas fórmulas, fíjense, o sea, que se suelen encontrar en formularios, las podemos deducir con integrales, ¿ok? Hagamos un ejemplo más. Entonces, vamos a calcular el volumen de un cono truncado, ¿ok? Hallar el volumen de un cono truncado de radios R minúscula, R mayúscula y altura H, ¿ok? Esto también lo pueden encontrar en formularios. Un cono truncado justamente es un cono que, bueno, lo hemos partido en la parte superior. Entonces, digamos aquí el radio inferior es R minúscula, el radio superior es R mayúscula y la altura es H. ¿Ok? Ese es un cono truncado, ¿ok? Entonces me piden el volumen, ¿ok? El volumen de este cono truncado. Entonces la idea, lo mismo acá, es verlo como un sólido de revolución, ¿ok? O sea, para obtener un cono truncado, tengo que hacer girar una recta. En este caso lo voy a volcar un poco, ¿ok? Entonces, esta recta, digamos, aquí es el radio inferior R, aquí es el radio superior R mayúscula y aquí es H. Entonces, esta es la ecuación de una recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, ordenada al origen es R minúscula más su pendiente es R mayúscula menos R minúscula sobre su delta X, que es H por X. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿ok? Por el punto 0R y HR mayúscula, ¿ok? Ok, entonces,
Entonces, eso simplemente lo tengo que hacer girar alrededor del eje X y vamos a tener el cono truncado según estas características, ¿ok? Entonces, esa era la idea, ¿ok? Hacer girar una recta alrededor del eje X, ¿no? Entonces, este es mi sólido S. Entonces, el volumen va a ser pi por la integral. Entonces, la R se mueve desde 0 hasta H, perdón, la X se mueve desde 0 hasta H. Y la función que estoy haciendo girar es la recta. Entonces sería la ecuación de la recta al cuadrado. ¿Ok? Entonces estoy usando nuevamente volumen de un sólido de revolución. ¿Ok? Entonces pi por la integral desde 0 hasta h de la recta al cuadrado. ¿Ok? Entonces va a ser pi, la integral de 0 hasta h. Bueno, esto lo voy a... Esta integral no es tan difícil. Se lo puede hacer incluso... Fíjense que es una función lineal al cuadrado. Entonces sabemos que es la misma función lineal. Y le sumamos 1 al exponente sobre 3, al cubo sobre 3. Y para compensar el coeficiente de x aquí por r menos r sobre h. Esto evaluado desde 0 hasta h mayúscula, ¿no? O sea, es la integral de una función lineal al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí esto lo vamos a subir. Entonces va a ser pi h 3 r menos r por... Aquí voy a sustituir en H mayúscula, entonces en H mayúscula la H se va a ir, entonces R más R menos R, la R minúscula se va a ir, voy a tener R al cubo, menos, y en 0 me va a quedar R minúscula al cubo, ¿ok? Entonces va a ser pi por H mayúscula sobre 3, R menos R, y aquí es diferencia de cubos, se puede factorizar, entonces R mayúscula menos R minúscula por R mayúscula al cuadrado, más el producto de las R's, más R minúscula al cuadrado. Entonces, R mayúscula menos R minúscula se va a ir. Entonces, el volumen va a ser pi por H tercios por R mayúscula al cuadrado más el producto de los radios más R minúscula al cuadrado. ¿Ok? Entonces, sería el volumen de un cono truncado. ¿Ok? En términos de los dos radios y de la altura. ¿Ok? Entonces, esta fórmula lo pueden encontrar en los formularios también. ¿Ok? Ok, ¿tienen alguna pregunta respecto a este último ejemplo? Ok, bueno, ya estamos terminando el avance. Me falta, yo creo, voy a hacer una clase más en donde vamos a seguir viendo otras aplicaciones. Por ejemplo, bueno, las aplicaciones más conocidas, cálculo de áreas superficiales, longitudes y tal vez algo de centro de masa, eso voy a ver. Ok, pero bueno, nos faltaría una clase más. Em, ok. Entonces, Inge, este viernes más pasamos y el lunes ya no, directo para el examen de la otra semana. Sí, eso les quería decir. A ver, vamos a ver. Bueno, su examen es el siguiente viernes, ¿no? Su examen es el siguiente viernes. Ahora, este viernes, no sé, tal vez tenga que viajar de urgencia a La Paz. Entonces, les voy a avisar, ¿ok? Si voy a viajar, les voy a avisar. Bueno, si no, si viajo, no va a haber clases y pasaríamos directo el lunes, ¿ok? Y si no viajo, pasamos este viernes. Les voy a avisar, ¿ok? Faltando un día, les voy a decir. Y en todo caso vamos a hacer una clase más, ya sea este viernes o el siguiente lunes, ¿ok? Y luego van a dar ya su segundo parcial desde la regla del hospital, hemos dicho, ¿no? Entonces, ya tienen que ir estudiando, ¿ok? Para su segundo parcial. No sé si tienen preguntas. Inge, una pregunta. En este último ejemplo, si nos pediría el ejercicio, el volumen del cono truncado, pero con un espesor
Tendríamos que usar el método de la arandela con la misma idea, ¿no? Sí, 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 con la misma idea, sí. Ya, gracias. Ok. Vamos a ver, bueno, la siguiente clase vamos a ver más aplicaciones, el cálculo de longitudes, áreas de revolución también, o sea, cuando tenemos figuras que giran alrededor del eje X, se genera un área lateral, ¿no? Entonces, esas áreas laterales se pueden calcular con integrales, o las longitudes de curvas, cuánto mide, también se puede calcular con integrales, ¿ok? Eso vamos a ver la siguiente clase, por favor. Por el momento nos quedaremos acá. Yo les confirmo hasta el día jueves cuándo vamos a pasar la última clase, ¿ok? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias entonces. Hasta la Hola, siguiente ingeniero. clase. Muchas gracias. Inge, Sí, aún no me dicta mi nota en el primer parcial. está en el Classroom. En el Classroom están las notas. No, me dijo que le hable por WhatsApp y nada, aún no me avisa. Ya un ratito, por favor. ¿Te vas a quedar conectado?